Ariel Eichbaum, el presidente de AMIA, para que dé unas palabras antes de comenzar. Ariel. Hola, ¿qué tal? Gracias, Tamara. Gracias a Adrián, a Hugo, a Alejandro. Gracias a Mónica, por supuesto, que tantas veces ha sido convocada y se prestó a nuestra causa, que es la causa contra la impunidad, contra la injusticia, una causa por la memoria, una causa por una deuda impaga de la democracia recuperada en Argentina, una deuda que hace que la sociedad sea sufriente y padezca impunidad. Y la verdad que también quiero agradecer al Bada Keilot. Esto federaliza un poco nuestra actividad, hace que lo que hace la AMIA también se pueda regionalizar y estar presente en las distintas provincias de la Argentina. Así que también agradezco al presidente del Bada Keilot de AMIA, a Rabino Eliyahu Ambra. A ver, estamos en una semana muy especial, a muy pocos días de que se cumpla el 26º aniversario de que fuera el peor ataque terrorista que sufriera nuestro país, un acto de guerra cometido por una organización terrorista con soporte de un Estado extranjero, un acto de guerra aquí en la República Argentina. Esto a estas alturas, esta semana, estas fechas, deberían ser normalmente una fecha de recuerdo y de homenaje. Pero en nuestra Argentina, donde las causas judiciales parecen eternas y la justicia no tiene respuestas, esto se transforma, no es sencillamente un homenaje, sino que es también un reclamo de justicia. Así que también me resulta interesante que podamos abordar con Adrián, con Hugo y con Alejandro aquella experiencia más personal, aquel rostro más humano vinculado a la experiencia de aquellos días y sobre todo a cómo siguió la vida después, una mirada tal vez más íntima y que también nos hace un aporte. Y por último tengo también la obligación, la necesidad de a toda la gran cantidad de participantes que hay acá, convocarlos especialmente este año a que el viernes 17 a las 9:53 de la mañana, cuando se realice el acto central, nos sumemos todos por las distintas plataformas por las que estamos convocando, por Facebook, por YouTube. Es muy importante. Las circunstancias de pandemia y de distanciamiento social hacen que transformemos nuestro reclamo, en vez de ser un reclamo, como hacemos siempre, presencial sobre la calle Pasteur, en un acto virtual. El acto virtual contiene la misma fortaleza y el reclamo es tan real como siempre y nos presenta un desafío. El desafío de poder ser muchos más los que estemos presentes, haciendo memoria, pidiendo por justicia, juntos. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Un placer tenerte. Bueno, Eliyahu, no sé si querés decir unas palabras antes de comenzar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un orgullo para Bada Keilot, la Federación de las Comunidades Judías en Argentina, organizar este evento con las comunidades y compartir la historia de Alejandro, Hugo y Adrián, 3 sobrevivientes del peor atentado terrorista de la historia argentina. También nos complace contar con una periodista tan prestigiosa como Mónica Gutiérrez, quien está, como mencionó antes el presidente Ariel, absolutamente vinculada y comprometida con esta causa y que va a llevar adelante esta
conferencia. Este año, 26 años del ataque terrorista que terminó la vida de 85 personas. Nos toca llevar adelante el acto central y las diferentes charlas en una modalidad a distancia por la pandemia que nos atraviese. El acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliau. Y bueno, Mónica, te doy la palabra agradeciéndote una vez más por esto. Gracias. Primero, gracias a ustedes, gracias Ariel, gracias Eliau y gracias Tamara por haberme convocado para participar una vez más en vísperas de un nuevo aniversario, el aniversario número 26. Estaba pensando recién esta modalidad tan extraña de encontrarnos de esta manera frente a una situación tan inesperada también para nosotros como ha sido la pandemia, ¿no? Como fue inesperado el atentado. Ese día, el 18 de julio del 94, todos fuimos sorprendidos. Y yo tuve la sensación a partir de ese momento que también para mí y para todos cambiaba la vida para siempre. Los periodistas estamos acostumbrados a dar cuenta de hechos únicos, inesperados, trágicos, y a veces a mí me ha atravesado en más de un momento en la historia profesional la sensación de que ese día que estaba viviendo y del que estaba dando cuenta y que ese reporte era único, que nos iba a cambiar la vida para siempre. Obviamente esto ocurrió en el 94, el 18 de julio, tuve esa sensación. Estaba a pocas semanas de ser madre por primera vez y este hecho me encontró en Radio del Plata. Y recuerdo cada momento, la primera llamada a la radio donde cuenta de una explosión, lo que fue pasando después, nuestros móviles llegando al lugar, todas mis sensaciones. Pero bueno, y a partir de vivir ahí esas semanas en mi radio 4 horas por día recogiendo los testimonios, fue muy fuerte, fue inolvidable y no puedo creer que estemos a 26 años todavía sin justicia, todavía chapaleando en la impunidad y encima con las causas de encubrimiento y con toda esta sensación de que el sistema no ha acompañado a nadie para que estas heridas, no digo que se cierren porque no se cierran nunca, pero que tengan cicatrices más piadosas. Adrián y Hugo ya están en línea, no sé Alejandro, pero me gustaría escucharlos a ustedes y saber qué sentimientos tienen en este momento. Adrián, Hugo, y ya vamos a Alejandro, pero quiero saber qué están sintiendo, queremos saber qué están sintiendo y por qué están aquí compartiendo este momento que seguramente los hará remover el día más difícil. Adrián, te escuchamos. Yo en particular, ya pasaron 26 años, yo el año del atentado tenía 26 años, o sea que fue el doble de vida que pasó. Siempre que se acerca esta fecha, para mí es difícil, es muy difícil seguir la vida normal. Si bien todo el año para mí es pensar en esto, en julio es pensar más todavía. Muchos recuerdos, muchas cosas, sentimientos, pensar en gente, en situaciones, y julio se me hace muy difícil llevarlo adelante. Me ayuda muchísimo la gente que me rodea y bueno, entonces me hacen olvidar un poco de lo que está pasando y puedo continuar. Pero realmente julio para mí es muy difícil y más que ahora son 26 años y yo tenía 26 años. Además de que yo salí, sobreviví, mi hermano falleció y son 26 años que compartí con él y ahora 26 años que no lo tengo. Así que para mí es bastante difícil. ¿Cuáles son esas primeras sensaciones que te vienen cuando llega esta fecha, ese momento, el lugar, donde estabas? En general, cuando uno vive episodios tan tremendamente extremos, dramáticos, como el que a vos, Adrián, Alejandro, les tocó vivir, lo primero que llegan a la memoria son emociones y son sensaciones que tienen que ver con olores, con lugares, con sonidos,
¿Qué ha ido pasando con todo eso? En principio son muchos recuerdos los que pasan por mi cabeza, demasiados recuerdos. Cuando se nombra a la gente, yo ya lo dije una vez, para mí no son solamente nombres, es gente que conocí, gente que tenía una amistad, que compartía días, trabajo, parte de mi vida. Entonces, cada vez que se nombra a alguien, en mi cabeza está la imagen y las vivencias que tuve con esa persona, que con la mayoría tuve vivencias. Sí. ¿Cuánto hacía que estabas trabajando en AMIA cuando ocurrió el atentado, Adrián? Yo en AMIA entré a trabajar en el año 87, o sea que hacía más de 7 años que estaba trabajando ahí. Trabajaba en la oficina de personal. ¿Y esa mañana habías estado con tu hermano? Y yo siempre tenía la costumbre de entrar, yo entraba a trabajar a las 8, hacía unas cosas en la oficina y tipo 9 de la mañana subí a saludar a mi hermano y a Norberto, que trabajaban juntos. Ese día lo hice también, subí con ellos, tomé un café, estuve un rato con ellos hasta las 9, 9 y cuarto, y bajé a trabajar y bueno, después nos sorprendió a todos la bomba. Esa fue la vivencia. ¿Tuviste esa cosa que da el azar de que no estabas en el peor de los lugares? Como Hugo, estabas en el edificio que da hacia la calle Uriburu, ¿no? Sí, el edificio de la AMIA en ese momento eran 2 bloques. Un bloque que daba al frente y un bloque que daba al contrafrente. Yo trabajaba en el segundo piso, en la parte del fondo, atrás, en la parte de atrás, o sea, en el contrafrente, más para la calle Uriburu. Eso, gracias a eso, porque ahora estoy contando lo que estoy contando, si no, no estaría acá. ¿Cómo salieron del lugar? ¿Cómo fue ese momento, Adrián? Y lo hablo en plural porque creo que salieron junto con Hugo, ¿no? Yo trabajaba en la misma oficina que Hugo, salimos juntos, tuvimos toda esa vivencia juntos. En ese momento la AMIA estaba en reformas, ya estaban terminando las reformas. Cuando ocurrió la explosión, lo primero que pensamos, o que pensé, es que había explotado un equipo de aire acondicionado que estaban instalando esa semana. Cuando todo se nubló por el humo, por el polvo, parte del techo que caía, vigas, todas esas cosas que estaban pasando en ese momento, lo primero que atiné es a tirarme al piso y ponerme abajo del escritorio. Habrán sido 2, 3 minutos que para mí fue una eternidad, oliendo amoníaco muy fuerte que casi no nos dejaba respirar. Cuando se disipa un poco el humo y el polvo, empezamos a juntarnos todos los que estábamos en esa parte, en ese piso, a organizarnos de alguna manera, y había en la parte de atrás del piso una especie de puente con un patio, un aire y luz que comunicaba a los edificios de atrás. Y teóricamente ahí iban a hacer una comunicación con el edificio de AMIA que estaba en Uriburu. Salimos a ese patio cuando pudimos, como pudimos, tuvimos que treparnos a las medianeras de otros edificios, a los techos, a las terrazas, ayudándonos entre todos. Y ahí fue cuando cuando yo vi la calle Pasteur, que era una destrucción total. Era una imagen de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, nunca me va a ir esa imagen. Y en ese momento se me cruzó por la cabeza mi hermano, que teóricamente la parte donde estaba trabajando no existía más, había desaparecido. El cuarto piso de la parte de adelante no se veía, no estaba, se derrumbó. Y en ese momento fue... Ustedes no esperaban un atentado, no se esperaba un atentado, no sentían que podía ser una... Vos dijiste, yo pensé que era el aire acondicionado. En ese momento donde se ayudaban entre ustedes para encontrar la salida, ¿se hablaron, se dijeron algo? Sí, en ese momento había una persona trabajando en AMIA, que era el intendente de la AMIA, estaba justo en ese momento en ese lugar, que él había estado, creo que había estado en el ejército de Israel, era israelí. Él había estado en el ejército y él como que nos organizó a todos para poder salir. Una organización entre comillas, salimos todos por el balcón, por el patio ese que estaba atrás,
y entre todos nos ayudamos, escalamos medianeras, pasando de terraza en terraza, hasta que vimos el edificio de Uriburu de Amia, bajamos a ese edificio, ya habían hecho un hueco en la pared que daba a la calle, y por ahí salimos a la calle Uriburu. Adrián, déjame preguntarle a Hugo, introducirlo Sí. en la conversación, porque creo que les tocó vivir este momento juntos, ¿no, Hugo? Sí. ¿Me estará escuchando, Hugo? Sí, a ver, espera. Vamos a ver qué pasa. Ahí Hugo es está. Hugo Fricksberg, que hasta donde sé, Adrián, se encontraron en ese momento o estaban juntos en ese momento. Estábamos juntos, salimos juntos. Hugo tiene el micrófono apagado, por eso no... Hugo, desmuteate, a ver. ¿Ahora se me escucha? A ver, Hugo, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora te escuchamos. No, seguramente estaba siguiendo el relato de Adrián, ¿no? Y, ¿qué recuerdo tenés vos de ese momento? ¿Qué te viene a la...? Sí. Bueno, primero, cada vez que yo puedo contar lo que me pasa a mí, ¿no? Todo el año, en los 26 años que pasaron, uno lo tiene en mente. ¿Por qué? Porque van quedando cosas, porque uno va soñándolo, porque se le va repitiendo en la mente, porque va asociando situaciones, y es como un punto de referencia a la vivencia. Y lo que nosotros contamos es lo que nosotros sentimos. O sea, a lo mejor si juntan 20 o 30 o 40 personas, tuvieron su punto de vista. Con Adrián coincidimos muchísimo, pero a lo largo de los 26 años, entre los sobrevivientes, no tuvimos la gran experiencia de charlarlo. O sea que lo que contamos es lo que nosotros sentimos. Y coincido muchísimo, cuando fue el momento de la explosión, se escuchó el grito de Edri, que era la persona esta que había tenido experiencia en Israel, gritó todos al piso. Instintivamente, yo también me agarré así la cabeza y me zambullí literalmente debajo de mi escritorio. Y era como que caía en un precipicio. El estruendo fue muy grande y de repente se hizo un silencio y hubo una segunda explosión. Entonces, esa segunda explosión sí vino con mucho ruido de mampostería, de vidrios. El techo de nuestra oficina tenía como un bajo techo de chapa, crujió, quedó todo doblado. Realmente, hasta que hizo el ¿Qué pensabas silencio... que estaba pasando? ¿Qué pensabas que estaba pasando, Hugo? Para vos... El aire acondicionado. El aire acondicionado era un aparato que iba a dar en todo el edificio, aparentemente, o todo en el piso, y era un aparato muy grande, no era como los que conocemos nosotros. No sé, por ahí tenía un par de metros, y estaba en lo que antes era la vieja, al lado, enfrente de nuestra oficina, y pensamos que explotó eso. Era imposible asociarlo en la Argentina, en nuestro trabajo, tan lejos de cualquier guerra o de un atentado, ¿sí?, que nos esté pasando a nosotros. Entonces, mi primera idea fue lo del aire acondicionado, realmente. Como era un motor muy grande y el ruido fue tan tremendo, un ruido desconocido. Y también, cuando se hizo el silencio se cortó con murmullos, con gritos, con gente que se empezó a juntar en lo que era el loft, porque estaba todo, o sea, todo en el medio. Nosotros teníamos una oficina privada, pero no se veía. De adentro de mi oficina, el centro donde estaba la gente, no se veía. Había mucho humo gris, muy denso. Me picaba, yo sentí que me picaba mucho la garganta, tenía los labios como paspados, resecos, y el olor muy, muy penetrante, un olor, claro, es amoníaco.
pero en ese momento no lo sabía. Sí, yo quiero contarles que en ese momento yo estaba muy cerca, estaba en los que eran los estudios de Radio del Plata, conduciendo un programa, y que un par de minutos después del horario del estallido del primero, empezaban a sonar los teléfonos de la radio dando cuenta de que había una explosión, y la gente decía, es probable que sea una caldera, una garrafa, y nuestro primer móvil que desviamos hacia el lugar, que estaba Martín Canay, decía, no sé lo que pasa. O sea, reproduce ustedes estaban adentro y él estaba afuera, y el desconcierto del periodista, de nuestro movilero en ese caso, de nuestro cronista, era enorme. Entonces yo le decía, mirá, describí lo que ves a tu alrededor, no pretendas contarnos qué pasó, porque probablemente vos no lo sepas ni lo sepa nadie, y ahora este relato de ustedes a mí me lleva a ese momento, que fue muy fuerte. Le decía, no sé, es un escenario de guerra, pero no sé qué pasó, está todo destruido. Entonces empezó a contar los detalles del momento, veo esta cosa, yo le decía, solamente describinos lo que ves, no intentes explicar nada, ¿qué es lo que estás viendo? Y el relato de afuera era absolutamente dramático, ustedes lo tenían más acotado. ¿Cuándo se dieron cuenta que esto cambiaba para siempre? ¿En qué momento se dieron cuenta que lo que estaba pasando era mucho más que un aire acondicionado que explota? Mira, cuando se disipó un poquitito la humareda, que estábamos todos ahí en ese como un patio central donde estaba el loft ese, si vos mirabas hacia tu derecha, o sea, nosotros estamos en el contrafrente del edificio, si vos mirabas por el pasillo a la derecha, lo único que se veía era un agujero y una luminosidad. O sea, eso era Pasteur. A la izquierda estaba todo intacto, obviamente. Entonces, ahí es como yo por lo menos empecé a tener una noción de que, bueno, había explotado una bomba, pero la real noción del desastre y de todo lo que era increíble, era una película, fue cuando habíamos podido salir al final por esa escalerita precaria de madera que estaba por casualidad ahí, y caminamos de costado por esa cornisa para el lado de lo que sería Viamonte. Y ahí tuvimos un panorama de todo lo que faltaba del edificio, y por ejemplo, y todos los escombros de AMIA, toda la gente sin saber qué hacer y a los gritos. A mí, por lo menos, yo tuve dos referencias fundamentales. Una, el edificio enfrente, estaba literalmente pelado. No tenía vidrios, no tenía balcones, no tenía ventanas. Y por otro lado, la ausencia del edificio de AMIA me pegó muy fuerte, porque tenía como colores cada piso. Yo trabajaba en sepelios también, yo hacía la caja de sepelios aparte de estar en la oficina de personal. Y el cuarto piso en la oficina de sepelios tenía un color bordó. Tanto las alfombras como las paredes estaban pintadas de bordó. Y cuando miré hacia el frente y al costado de la medianera de Pasteur 611, lo único que vi, sin poder tener una relación de qué piso era, eran 4 cuadrados bordó, que era todo lo que quedó de la oficina de sepelios. O sea, eran Déjenme introducir esta conversación a Alejandro. Espero que Alejandro tengas corregida tu situación de micrófono. Alejandro Mirochnik. Él tuvo una vivencia muy extrema, porque Alejandro quedó encerrado adentro de un ascensor que lo conducía al 5º piso, creo, Alejandro, en el que trabajabas, ¿no es así? Buenas Hola, tardes. Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, ahora te escuchamos muy bien. Bueno, primero y principal, déjame saludar muy, pero muy afectivamente a todos los que nos están mirando, porque han tenido la capacidad y la voluntad de hacer memoria, y eso a mí me pone muy, muy contento. Hacer memoria, recordar. Yo ya desde el 9 de julio que he nacido, justamente el jueves he cumplido 58 años de vida, y hasta el 18 de julio inclusive sigo cumpliendo años, y soy un canto a la alegría
vos observabas hace un ratito cómo me reía y vivo riéndome y soy un agradecido. Entre los participantes está toda mi familia, que la adoro, está mi hijo de 20 años, que es el fruto más maravilloso que me dio la vida después de haber vivido lo que vivimos con la AMIA, y totalmente de acuerdo con lo que han contado los dos muchachos. Ahora en la emoción me olvido el nombre, Hugo y el otro chico. Y Adrián, Hugo y Adrián. Hugo y Adrián ya nos hemos abrazado el año pasado. Yo ahora el destino y el premio más grande que tengo es que estoy viviendo en Cura Brochero junto a mi amada pareja. En Córdoba estoy a 800 kilómetros viviendo una nueva vida totalmente distinta y lo considero como un premio que el destino, Dios me han dado, ya que me he salvado de eso tan terrible como vos lo contás. Y es distinto, ya yo empiezo a hablarte y después vos me cortás cuando consideres, porque tengo tantas cosas para contar, como siempre, en las cuales conecto con mis compañeros y en las cuales no. Yo me enteré a las 3 de la tarde que había pasado lo del AMIA. Yo entré a las 9:30 a trabajar, venía de entrenar como deportista, ya venía de 1 hora de pedaleo y 1 hora de natación. Me había levantado a las 7 de la mañana de Mataderos, vine en bicicleta. Llegué a la AMIA, después me fui ahí muy cercano a una pileta que se llama Obras Sanitarias, y cuando entré 9:53 con un paquete de diarios, subí por el ascensor y el ascensor voló. Voló el ascensor, nunca me enteré, creí que se había caído el ascensor, y recién a las 3 de la tarde, después de muchos movimientos, como decía recién Hugo, de ese olor a amoníaco que nunca supimos, recién ahora nos vamos enterando con los años, ese encierro de 8 horas que estuve abajo de los escombros, en donde el año pasado me entero que fue gracias a un perro que me pudieron rescatar los bomberos, del cual también les estoy agradecido, y gracias a Dios, después de 8 horas, a las 15 horas pude, de tantos movimientos que había, te puedo contar que he escuchado un helicóptero que al mejor estilo yo creí que me rescataba el helicóptero. También creí que las topadoras me llevaban por delante, creyendo que, bueno, estos van a venir a sacar el ascensor y me van a golpear. Y así hasta que a las 3 de la tarde las botas de los bomberos a 3 metros de distancia, las observé, grité y me dijeron, no tenés idea lo que es esto. Ahora, Alejandro, vos estabas adentro del ascensor, creías que se había desplomado el ascensor, que era un accidente por el ascensor, a la vez tenías una pierna destrozada hasta donde sé. ¿Cómo resististe el dolor desde el momento en que se produjo el accidente, tu pierna atravesada, no sé, por una viga? ¿Cómo resististe el dolor hasta las 3 de la tarde? ¿Y qué cosas pasaron con tu cabeza al sentir que nadie te escuchaba, había un ascensorista que se había ido al baño y no había compartido ese viaje contigo, lo hiciste solo, una serie de situaciones? ¿Qué te pasó en la cabeza? ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, te cuento que eso es lo más triste, que no quiero hacerla triste esta charla, pero lo más triste que tengo es el saber que hasta ese día Alejandro Saúl Mirosnik era uno de los mejores, por decirlo, o rankeado en el nivel deportivo. Yo era triatleta, soy triatleta, pero estaba entre los 30, 40 mejores, muy, muy entrenado, muy físicamente entrenado, estaba preparado para correr una competencia de máxima... Ironman. El Ironman, que es una distancia de 4.000 metros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 corriendo. En diciembre se corría el Concorman. Y yo ya estaba en julio, esto era 18 de julio, preparándonos para diciembre, y yo me estaba preparando mucho. Venía recién del marzo y abril haber corrido en Mar del Plata, de haber corrido en La Paz, Entre Ríos, y estaba muy bien físicamente, y de la cabeza ni que hablar. Entonces, cuando me pasó sin saber lo que era de la AMIA, porque esa es muy buena tu pregunta, sin saber qué era lo de la AMIA, creyendo que era solo el ascensor, lo primero que hice, me acomodé y recé a mi manera, creyendo que se había ido el ascensor y que me iba a morir asfixiado. Después que pasaron 2 o 3 minutos y escuché a los 4 o 5 minutos el helicóptero, dije, no, estoy respirando y ahora la vamos a luchar. Y bueno, empecé a tener paciencia, a pensar de que yo estaba en mi bicicleta y que un Ironman dura 6 horas, 7 horas de bicicleta. Entonces, ¿te bancabas hacia el dolor con la cabeza? Lo bancaba con el dolor, con la cabeza.
con la cabeza. Y no sabía, yo tanteaba, como dijo Hugo, era toda oscuridad, todo muy gris, y yo tanteaba una viga que creí que me estaba apretando la pierna. Después, con el correr de las horas y cuando surge una luz, puedo permitir ver que mi pierna no era que estaba atravesada por esa viga, sino que mi pierna estaba quebrada en 1000 pedazos. Pero es increíble que hayas podido resistir el dolor de una fractura múltiple, porque la verdad es horroroso el dolor de las fracturas. Bueno, tengo para contarte que hoy en día los médicos traumatólogos no pueden creer que yo sigo corriendo. Hoy en día ríen, los traumatólogos se ríen de que yo todavía aún sigo corriendo y ya llevo 13 Ironman corrí. Ahora, tu testimonio, Alejandro, nos da cuenta de que meter la cabeza en una cosa positiva te ha ayudado muchísimo. También debemos decir que no todo el mundo está preparado para poder en una circunstancia tan extrema focalizar en ayudarse a sí mismo, ¿no? Ahora, vos saliste de ahí remolcado hacia afuera, pero yo quisiera saber cómo después se plantea la vida hacia adelante, cuando en un segundo y por decisión no del azar, sino de un otro que viene con la idea de dañar y de matar y de producir hechos tan atroces como estos, ¿cómo se remonta el pensamiento positivo después de una experiencia así tan extrema? A las 24 horas de lo que pasó, yo estaba en el Hospital Clínica y los médicos, como todos sabemos, el Hospital Clínica es un hospital escuela. Entonces se juntaban todas las mañanas, desde las 8 de la mañana, entre 10 y 15 futuros médicos residentes que planificaban, les daban la oportunidad de decir qué tenían que hacer, por ejemplo, con mi pierna. Y yo he escuchado ahí, porque era parte de ellos, decir, bueno, hay que amputar la pierna porque va a gangrenar, hay que ponerle un tutor porque si no se va a desviar, hay que esperar. Y yo lo único que les gritaba y les decía, me aferraba a 2 médicos que eran los de cabecera y les decían, estos están, me río de la emoción, ¿no? Pero yo les decía, ahora con el día después me río y me emociona, saber que yo les decía, no me corten la pierna, ustedes tengan paciencia que con el correr de los meses la pierna se va a recuperar y yo voy a poder correr. Me decían, los médicos se reían y me decían, no, vos no vas a poder caminar más. Alejandro, tenés que admitirlo. Tuve un psicólogo 1 año y yo le decía al psicólogo, no, vos déjame que yo voy a recuperar la pierna. Y bueno, quedó 3 centímetros más corta mi pierna. Quedó con un 35% de rigidez, pero yo volví a correr. Y bueno, es algo que tengo de natural, es algo que tengo en mí, en mi personalidad. Hace 4 años atrás le planteé a mi pareja, ¿qué te parece? ¿Estudiamos algo? Y me dijo, ¿te parece? Y empezamos a estudiar y el año pasado me recibí de psicólogo social y nos planteamos, vamos a ir a Cura Brochero. Y bueno, hoy te cuento de que estoy en Cura Brochero y que quiero correr otro Ironman. Y recién vinimos de pedalear 1 hora por las montañas porque teníamos esta hermosa reunión. Y bueno, es mi estilo de vida y es lo que le inculco a mi hijo y a mi familia. Alejandro, tanto Adrián como Hugo, como vos, han tenido que enfrentarse no solo con el propio sufrimiento en ese momento, sino con la sensación de que muchos de los suyos quedaron encerrados, quedaron atrapados por la muerte en ese lugar. ¿Cómo fue esa primera sensación de saber que la vida los había tocado con la varita mágica de poder seguir adelante, esa cosa casi azarosa, y saber, bueno, el caso de Adrián, que tu hermano Fabián quedará adentro, un tío que queda adentro, compañeros, amigos, ¿qué se hace con todo eso para poder recuperar el ánimo para seguir? ¿Qué sensaciones hay detrás de eso? Te cuento, querida Mónica. Esto fue un lunes a las 19:20 horas y el martes todo el día vinieron a visitarme al hospital con todo. El miércoles ya no vino nadie a visitarme, entonces yo me di cuenta el miércoles que había también en la AMIA trabajaba Bernardo Bubi, le decían, Miroshnik, que era el mozo de la AMIA, era mi tío. Y casualmente, o
casualmente no, o vaya la causalidad, justamente acá entre los participantes está mi prima, que el jueves pasado falleció la hermana de mi tío Bubi. Así que ahí nos manda un saludo mi prima, un beso enorme, y bueno, Bubi Bernardo estaba de mozo en el segundo piso, y lamentablemente todo conocido por todos ustedes, los que trabajaban en AMIA, y Bernardo quedó, y bueno, yo el miércoles cuando me enteré, sentí la pérdida del tío, y es lo que siempre digo, cuando me plantean si hay justicia, o que hay, y al tío no le van a devolver más. Mi pierna quebrada no me la van a devolver, ahora, el dolor que me queda. Déjame que introduzca a Adrián y a Hugo en la conversación. ¿Qué pasó con ustedes con esa? Dicen que cuando uno sale de una cosa así, la primera sensación es de por qué me tocó a mí salir y el otro quedar adentro, y hay algo ahí de contacto con Dios, con la vida, con el azar, con, no sé. A mí me pasó eso, me pasó exactamente eso. Yo cuando salí y apenas me di cuenta que lo que había pasado y que el cuarto piso donde tenía este hermano no estaba más, todo lo que me había pasado a mí, lo que me estaba pasando a mí, es como que lo dejé en segundo plano y me dediqué a saber qué le había pasado a mi hermano. No me interesaba otra cosa que lo que le había pasado a mi hermano. Fue una agonía muy larga, esto pasó un lunes y a mi hermano, el cuerpo de mi hermano lo encontraron recién el otro domingo a la noche. Fueron 7 días de espera, en mi caso no quise salir de mi casa, estaba destruido, pensé que mi vida se había terminado si no aparecía mi hermano, que no sabía cómo iba a salir adelante, que yo veía todo mal, todo gris, todo negro, no tenía fuerzas, no quería salir. Por suerte tuve la compañía de toda mi familia, estaba en mi casa, era un desfile de gente todos los días, había gente. En ese momento, la que era mi novia, que habíamos empezado a salir hace poco, Cintia, después nos casamos, estuvimos 20 años casados, tuvimos 2 hermosos hijos, Elian y Damián. Eso más adelante me ayudó a salir y a ver la vida en positivo. En el momento del atentado, la primera semana, los primeros meses, fue todo para atrás, todo oscuro, todo... Una cosa extraña, Sí, de yo sentía extraña sensación de culpa de seguir vivo, siente mucha gente después me de estos hacía esa episodios. pregunta todos los días, ¿por qué yo salí y él no salió? Después de esa pregunta cambió por ¿qué habrá sentido mi hermano? ¿Cómo fue su sensación, su vivencia de lo que pasó? Si fue rápido, fue lento, estuvo un tiempo vivo. Eso me comía la cabeza todos los días y era muy difícil para mí seguir. Y Sí. no sé, Hugo, si querías decir algo en relación a esto, porque... Sí. A ver, yo lo tengo que dividir en dos. Lamentablemente Adrián lo que contó es haber perdido al hermano. Yo tuve la suerte, la bendita suerte de Dios, mi hermano trabajaba en AMIA también, y los dos salimos juntos. Entonces, salimos los tres, de hecho, fuimos creo que de los 3 últimos, Adrián, Gaby, que es mi hermano, y yo. La verdad, los cuestionamientos a mí, las circunstancias no me dieron tiempo para los cuestionamientos. Yo seguí trabajando, yo no paré. Entonces, tuve una vivencia personal distinta respecto a la muerte de mis amigos y de toda la gente de AMIA. Yo el 19 me hice cargo de la oficina de sepelios, en la cochería, en la emergencia. Entonces, cumplía con el trabajo, ¿sí? Salía, iba a Ayacucho, donde estaban los familiares esperando que aparezcan los cuerpos, estaba un rato, me iba a mi casa, trataba de estar con mi familia, con Judy, con mi señora, con mis hijitos, que en esa época tenían 6 y 3 años, y al otro día a las 6 de la mañana de vuelta a trabajar, hasta que a los 4, 5, 6 días, o sea, como que todos, para nosotros los muertos, para nosotros que estábamos más en la oficina de personal y que teníamos muy arraigada la relación con los compañeros, son caras, son gestos, son vivencias personales con la gente. Entonces, a mí me tocó hacer
junto con otros compañeros también, todo el trámite administrativo de sus muertes, de elaborar sus actas de defunción, de preparar sus velatorios, y cuando me tocaba el grupo de mis amigos personales, ¿sí?, en los que estaba Fabián, en los que estaba Norberto Dubín, por ejemplo, tuve que hacer los trámites, tuve que armarles o coordinar el armado de su velatorio, tuve que ir al Tremendo. cementerio, ¿sí?, y después volver a trabajar. Realmente es y va a seguir siendo muy duro de por vida. Eso no lo voy a poder superar nunca. O sea, yo no me di el tiempo para los cuestionamientos de ese tipo. Después, claro, va pasando el tiempo, pasaron cosas, entonces sí empiezan las culpas, empiezan a ver cuestionamientos de tipo, ¿dónde está la línea, esa finita línea entre la vida y la muerte? ¿Por qué no nos tocó a nosotros y a ellos sí, por 1 metro de distancia o menos de 1 metro? O sea, o Adrián o yo, que estuvimos en el 4º piso un rato antes. A mí me quedó la culpa de haberle dicho a Norberto, gordo, ¿por qué no me bajar los sobres con la caja del sábado y el domingo? Y yo siempre tengo esa fantasía de que si el gordo hubiera bajado, nos agarraba la explosión abajo. Entonces, ahí es culpa, es cuestionamiento, es lo que nos tocó vivir, lamentablemente. Seguro. Y esa mochila invisible, no te la quita nadie. Nosotros con el relato de ustedes estamos recreando la tragedia que hay detrás de un atentado, que no se mide en cantidad de gente, sino en las vivencias de todos y cada uno los que le tocó estar directamente en esa escena. Y quería ahí transmitir otra pregunta, o mejor dicho, compartir con ustedes otra inquietud. ¿Ustedes creen que el sistema que está en deuda con respecto al caso AMIA, que no ha logrado que la justicia llegue a un fin para la impunidad, que todo haya sido como haya sido, las causas de encubrimiento, esto, lo otro, el llegar hasta aquí a 26 años después con la sensación de que la justicia no tuvo respuestas, que las investigaciones no permitieron llegar hasta el final todavía? ¿Qué les pasa con todo eso? ¿Qué les pasa? Yo lo que creo es que ya a esta altura la justicia no existe, no va a existir en este caso. Nunca vamos a saber realmente lo que pasó, quiénes fueron los culpables, quiénes acompañaron a los culpables, quiénes ayudaron a los culpables. Yo creo que después de 26 años no tengo ninguna esperanza de que esto se resuelva, ninguna esperanza. Por lo menos lo que me queda es la memoria. A mí me costó muchísimo participar en estas cosas, en estas charlas, o contar lo que me pasa, me costaba muchísimo, no quería, yo me lo guardaba, si alguien no me preguntaba lo que había vivido, o si había trabajado en AMIA, nadie se enteraba de lo que me había pasado a mí. Pero me di cuenta en un momento que ya que la justicia no existe, o no va a existir en este caso, por lo menos que no se olvide de ellos, que la memoria siga, que continúe, que Ahora, se siga Adrián, recordando. Esta desesperanza y este descreimiento que muchos compartimos de que nuestro sistema tenga respuestas para estas cosas, en lo personal, ¿qué sentimiento te produce? ¿Es bronca, es angustia, es nada? ¿En qué se traduce? Porque la impunidad produce sentimientos, ¿es bronca? ¿Qué es lo que...? Se fue transformando, de sentir mucha bronca pasó a sentirse mucha angustia, y en este momento es como que estoy en una etapa de aceptación, ¿no? Lamentablemente estoy aceptando que la justicia no va a existir en este caso. Y entonces ahora en este momento contra eso no siento nada, es como que se siga recordando, que la memoria exista, y por lo menos una vez al año que se acuerden de todos, lo que hicieron, lo que hacían, quiénes fueron. Y bueno, yo de mi parte voy a hacer todo lo posible para que nunca, mientras esté acá, que nunca se olviden. Esa es mi tarea. ¿Hugo? Sí, yo creo que la falta de justicia es la gran deuda, no solo para los familiares, para la institución o para nosotros que pudimos salir, sino para toda la sociedad argentina.
creo que pasó mucho tiempo, creo que se le han puesto muchos palos en la rueda, ¿sí? En la rueda del carro de la justicia, creo que se politizó, creo que pasó a ser con el tiempo, parte de la grieta, de la maldita grieta, y, o sea, si bien soy incrédulo, y creo que a lo mejor no vamos a saber la verdad en este tiempo. El tiempo ya pasó, el tiempo de haberlo sabido ya pasó, porque todo tiene un tiempo en esta vida, no podemos esperar 40 siglos. La historia ya está escrita, nosotros somos los que quedamos vivos para poder contar nuestra impresión del lado de adentro de los muros, ¿sí? Pero yo tengo una leve esperanza. No sé por dónde, lo que pasa que va a depender también de que no pase mucho tiempo más y de los que saben realmente la verdad. Siempre hay gente que sabe lo que pasó o es un eslabón en la cadena de todo esto. Por ahora la cadena es de impunidad. Creo que alguien se debería sincerar de una vez por todas, ya que ha pasado más de una generación de argentinos, ¿sí? Ya son 26 años. Hoy le estamos contando a gente que no había nacido y que ya son adultos. Creo que alguien debería sincerarse para empezar a unir esa cadena de cosas que se vayan hilando y que sepamos por lo menos a esta altura, ¿sí?, quién es y por qué. Bueno, tu hilo de esperanza pasa por alguien que el corazón le diga tengo que contar lo que sé, que no es poco, en una historia en la que ha habido tanto encubrimiento. Y Alejandro, ¿a vos qué sensaciones te produce la impunidad en este caso? Vos, a ver, en el caso de Adrián y Hugo fue tremendo, fue el sufrimiento, pero vos pasaste por un sufrimiento físico atroz, por un desafío enorme. Bueno, ¿Qué te genera la impunidad? ¿Qué sentimientos? te cuento. El doctor Pichón Rivière, psicólogo social, padre de la psicología social, decía, somos lo que hicieron de nosotros. Y Freire, un pedagogo brasilero, hablaba sobre la esperanza permanente. Y mi esperanza es latente y permanente. Ya de solo verlos a 280 personas que nos están escuchando y que nos están regalando un abrazo, yo ya tengo esperanza de salir a la calle y darles un abrazo y de decirles gracias porque han estado al lado mío. Gracias a todos ustedes, los que están vivos, los que siguen viviendo, que nos dan ese abrazo a los que nos hemos quedado para poder dignificar lo que es la vida. No, si bien hay una tristeza, no me tiene que invadir la tristeza, y más en estos tiempos de pandemia, en los cuales todos estamos en casa. Entonces hay que recordar a las 93 víctimas, que no son 93, son millones. Judíos, no, somos argentinos. Hay un montón de cosas para poder pelear, para decir lo mejor está por venir. Entonces tenemos que luchar y agradecernos, abrazarnos. Fíjense en cómo, gracias a Tamara y la gente de AMIA, hemos podido abrazarnos en media hora y poder compartir esta charla. Y como soy creyente del cielo, también le doy un abrazo a mi padre y a todos los que están en el cielo, que nos están abrazando, y seguramente que lo mejor está por venir. Pero está en cada uno de nosotros tener esperanza. Yo con Adrián hablé el año pasado, nos abrazamos y nos dijimos, hay que contarlo. Yo desde el primer año que tuve la suerte de conocer a este psicólogo que me ayudó mucho, yo los 2-3 primeros años sufrí mucho. El segundo año fui a la AMIA, cuando escuché la sirena fue terrible, y dije, no voy más, y no fui más. Paso muy de vez en cuando a ver un árbol que dice Nahum, que dice Bubi, y saludo a mi tío, pero tengo una foto de él, lo abrazo todos los días, y permanentemente trato de contarlo. Hay mucha gente que me llama por las radios y todo, trato de exteriorizar y contarle a la gente para que no se olvide. Yo creo que mi esperanza está en que no se olvide esto, que no quede guardado. Del gobierno, de los gobiernos, no espero nada. Nada más que paciencia, tranquilidad.
no quiero meterme en la política, porque si me meto en la política, acá de 280 personas, puedo mezclarlo. Entonces, para cerrar esto, esperanza de que me puedan reconocer en la calle y me digan, mira, ahí está Alejandro, que tiene muchas ganas de seguir viviendo. Nada más. Bueno, la verdad es que cada uno ha vivido esta historia como ha podido, y a mí me parece muy importante también conocer el testimonio de Adrián y de Hugo, que se han seguido viendo o se reencontraron en un determinado momento, porque en general uno trata de no anclar en el momento difícil, de no volver a relacionarse con la persona con la que compartió. Bueno, a mucha gente le pasa eso, ¿no? De olvidar ese momento no viendo a las personas, pero ustedes han seguido muy unidos. Sí, yo seguí trabajando en AMIA hasta el año 97. Todo ese tiempo me encontraba con Hugo, nos veíamos, seguimos relacionándonos. Es más, cuando yo dejé de trabajar en AMIA, a él ya lamentablemente lo habían despedido de AMIA, una justicia total, un año antes. Hicimos un negocio juntos, pusimos un kiosco juntos, seguimos adelante juntos un tiempo, después dejamos de vernos un tiempo, volvimos a encontrarnos. Él se compró un departamento en la casa en el edificio de mis viejos, nos reencontramos ahí, después formamos una asociación 18J, en la que de alguna manera militamos por la procura de la memoria. verdad y la justicia, de nuestra manera, como podíamos, con nuestros ideales. Nos seguimos viendo, es más, el día de hoy nos seguimos hablando cada tanto, nos vemos, y sigue esa amistad, y recuerdo a los amigos que ya no están, que tenemos bastantes amigos en común. Ese es mi recuerdo, y con Hugo siempre. Es importante, me parece, ¿no?, tener en claro que con el testimonio de ustedes no solo se apuntala la memoria a los 85 que ya no están, o a los cientos de argentinos a los que la vida le cambió ese día, porque además de los que quedaron allí, los que perdieron la vida ese 18 de julio, hay una enorme cantidad de gente cuyos proyectos cambiaron para siempre, cuyas vidas cambió para siempre. Algunos estaban adentro de la AMIA, otros pasaban por la vereda, otros estaban en los edificios contiguos, otros tenían a seres que querían ahí, y también para ellos cambió la vida. El testimonio de ustedes nos mantiene en pie y nos permite contarles a los más jóvenes, a los que no vivieron ese momento, lo que significó la voladura de la AMIA, pero además también lo que significó vivir en un país que no ha encontrado justicia, lo que significa, mejor dicho, hablo en presente, vivir en un país que no ha logrado esclarecer el atentado. O por lo menos no ha logrado hacer justicia en relación a lo que se sabe. Todo eso tiene un valor inmenso. No sé si ustedes lo incorporan cuando prestan su testimonio a la memoria, pues supongo no debe ser fácil volver a contar y contar y contar algo que les ha significado un dolor tan extremo y tan disruptivo, ¿no? No sé, Adrián, Hugo, Alejandro, ¿qué están sintiendo en relación a esto? El sufrimiento de ustedes es también la herida de toda una sociedad, que nos cierra y nos cierra. Claro, es una herida abierta que no va a cicatrizar hasta que no sepamos la verdad. Claramente es así. En el caso puntual con Adrián, que nos seguimos viendo y teniendo relación y luchando, nos retroalimentamos ese tipo de cosas. Cuando uno baja, el otro sube. Lo que sí queda firme, y creo que es tácito, que nunca hicimos un convenio de ese tipo, ¿sí?, de que mientras estemos de la manera que podamos, vamos a seguir contándolo, vamos a seguir regando esa planta que es la memoria, ese árbol que debe ser la memoria. Esto, si no lo contamos, se va a olvidar. Si no hay justicia, se va a olvidar. Entonces, creo que este es un compromiso que toma fuerzas y puede, lo debe hacer.
desde donde puede, como sea, como pueda. Por eso yo reivindico muchísimo esto, porque esto es un acto federal. Nos están viendo de todas las provincias de la Argentina, algo que, o sea, por reportajes, sí, por ejemplo, el año pasado, desde los 20 años, me están llamando de radios, uno tiene llegada a un montón de lugares o por lo que escribe, pero hoy sentir que toda la República Argentina a la distancia, ¿sí?, y con la cercanía que nos da la tecnología, esté participando y escuchando en primera persona de tres que al azar fuimos nosotros, ¿sí?, pero que tuvimos que vivenciar algo distinto, algo que no es normal y que nos tocó vivirlo. Me parece muy importante, me parece muy importante. Yo particularmente lo valoro mucho y espero que todos los que nos están viendo y escuchando lo valoren. Y estaría muy contento que, por ejemplo, el 18, toda la gente que nos está escuchando o cada vez que se cruza con alguien o así, que le puedan contar. Mirá, yo escuché 3 personas, 3 bichos raros que salieron de un edificio y contaron lo que sintieron. No sé si es la verdad, es lo que ellos sintieron y lo que su corazón y su mente les hizo decir. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra ganancia de la tarea que estamos haciendo. Claro que nos cuesta muchísimo contarlos. Para nosotros este relato es revivir todo como el primer día. Entonces nos cuesta sangre, sudor y lágrimas. Mi corazón ahora debe estar palpitando 100 veces más rápido de lo que es la normalidad. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, es el compromiso que nosotros tomamos. Y además, me parece importante recordarles que, bueno, a los periodistas, en mi caso, que he tenido que cubrir tantas circunstancias tan extremas a lo largo de las décadas, que los que han impulsado las investigaciones, la búsqueda de la justicia, el fin de la impunidad, han sido siempre las víctimas y los familiares de las víctimas en la Argentina. En este caso, probablemente el más grave del que tengamos memoria de las últimas 3 décadas, y en todos los casos en que ha habido tragedias con responsabilidades. Siempre han sido las víctimas, los familiares de las víctimas, los que se han tenido que cargar con la tarea de impulsar la justicia. La justicia está muy en deuda. El sistema está en deuda con los que han padecido este tipo de tragedias. Ustedes no son 3 locos sueltos, son 3 argentinos a los que les tocó estar en ese lugar, en ese momento, y no voy a decir el lugar menos indicado, estaban en el lugar en el que tenían que estar, en su lugar de trabajo, en el lugar que expresaba, en el caso de algunos de ustedes, a su comunidad, haciendo la tarea que habían elegido, y postergando otros proyectos a partir de esta historia siniestra, ¿no? Me pareció que Alejandro quería decir algo. No, que coincido plenamente con Hugo. Coincido plenamente con Hugo en esa, que si bien nos cuesta decirlo, tenemos que decirlo y tenemos que alentar a que la gente sepa. Yo desde hace unos años estoy contando ya hace 26 años y hay gente de 25 años que no vivió el atentado, que no saben, que lo saben por comentarios de nosotros los más grandes. Y tenemos que contarlo. Yo creo que esa es la justicia. No esperemos de la justicia de la política. Si queremos tener esperanza, tengámosla, pero contémoslo nosotros 3 que estamos acá, en un abrazo de alguna manera, aunque a Adrián le cuesta un poquito más a lo mejor, pero hay que contarlo, hay que exteriorizarlo y decir, estoy presente. Yo tenía 16 años de trabajo en la AMIA, amaba esa institución, esas paredes las amaba, y a mí me mataron. A Alejandro Meroní murió ese 18 de julio, porque fueron 16 años de trabajar ahí, que lo conocía como mi segunda casa. Era mi segunda casa, Pasteur 633. Y después me quedé 2 años más y como Hugo y Adrián nos tuvimos que ir, pero por miedo, por desesperanza. Y después, bueno, ahora pasaron 26 años y tenemos que seguir, como dijo Hugo, tal cual coincido con las palabras de Hugo.
Bueno, no sé si alguno quiere agregar algo más. A mí me parece muy importante el trabajo que hace toda la gente de AMIA, generaciones de gente que a lo mejor no estaba allí cuando pasó lo de AMI, que ha ido recogiendo y recogiendo la tarea de mantener la memoria funcionando, mirando lo que pasó, contándolo. Yo, como les decía, en el momento que ocurrió estaba embarazada de mi primera hija, faltaban apenas un par de meses para que ella naciera, y tuve la posibilidad, cuando se dio el aniversario número 15 de la AMIA, de llevarla conmigo, cuando ella estaba cumpliendo sus 15 años, de ir ahí y vivir esa situación que yo no le podía contar o relatar, pero que ella vivió porque me tocó hacer recoger tantos testimonios durante esos días de julio del 18, de julio del 94, de agosto del 94, hasta que ella nació en septiembre. Me pasé 4 horas diarias recogiendo testimonios y cosas. Y ahí tuve claro qué importante es poder transmitirles a los más jóvenes lo que pasó, para que estén atentos, y lo que pasa, porque no es solo lo que pasó, lo que les pasó a ustedes, sino, insisto, en la impunidad, en el olvido de las instituciones, en muchos casos por hacer justicia, en esta desconsideración que siempre hay cuando la justicia no llega. No sé, Tamara, si querés decir algo. Quiero despedirlos, Adriana, Hugo y Alejandro, y obviamente si quieren decir algo más, aquí está la oportunidad de hablarle a toda la gente que los está hoy abrazando, acompañando, y que seguramente volverá a hacerlo. Creo que el acto va a ser el 17 esta vez, Tamara, ¿no? Que el acto virtual de la AMIA va a ser el día 17 a las 9:53, ¿es correcto? Exactamente, Mónica, sí, vamos a invitar a todos, ahí les voy a compartir mientras hablamos el flyer, esta invitación. Por primera vez se va a hacer de manera virtual, pero el viernes 17 de julio, el 18 no se puede hacer por Shabbat, 9:53 horas, nos vamos a encontrar virtualmente por YouTube de AMIA o por el Facebook de AMIA Online, y de esa manera decir presentes a 26 años del brutal atentado contra la AMIA. En principio, agradecerles a todos, vuelvo a repetir, principalmente a Adrián, a Hugo, a Alejandro, a Mónica, por supuesto, a todos los que están. Y bueno, como dijo Mónica, no sé si, digamos, los tres para terminar quieren decir algo al respecto. Yo quiero agradecerles a todos, bueno, por estar, por la invitación, a vos, Tamara, que nos hiciste, y bueno, y quedar en que todos nos acordemos y bueno, participemos en estas cosas, para que en lo que para mí es la justicia, que va a ser la memoria, no la justicia real, sino que la memoria sea la justicia, y a mí me ayuda a seguir adelante, y calculo que a todos también. Bueno, agradecerles a todos por estar acá, y bueno, yo siempre que pueda contaré, o voy a contar lo que me pasó, para que esto nunca se olvide. Bueno, yo quiero agradecer también a Albada Keilot, a Tamara, a Evelyn, por la invitación. La verdad, quisiera que cada 18 de julio, a partir del año que viene, sea un acto de recordación y no un acto de reclamo de justicia, y que, bueno, que esto no, todos tenemos que ayudar a que no se olvide, y que va a ser la única manera de que la gente que murió, que nuestros muertos, algún día puedan descansar en paz. Por lo menos el recuerdo los trae de nuevo para retroalimentar esto que hacemos nosotros, que es luchar, ¿sí?, por memoria, por verdad y por justicia. Alejandro. Agradecer a mis padres que me han ayudado tanto a salir adelante. Agradecerle a Tamara, que por medio de ella me ayuda a poder contar esta historia. El año pasado estuvimos juntos, este año por este medio. Y agradecerte, Tamara, sabés que contás conmigo para exteriorizar y contar.
y agradecerle a cada uno de los que nos está escuchando, porque acá miro son 225 personas y me conmueve saber de que me están dando un abrazo. Estoy leyendo, hay comentarios que están saliendo, gente triatleta que se emociona con mi charla, y a donde voy quiero agradecer y un homenaje. Insisto con lo que dijo Hugo, no nos olvidemos de justicia, insisto con lo que dijo Adrián, les mando un abrazo a los dos. Tratemos de exteriorizar y de que haya memoria, por favor, memoria, no nos olvidemos, y desearles a todos, volver a insistir en que lo mejor seguramente está por venir. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo a los tres, desde ya agradecerle a la gente de AMIA que me haya convocado a estar entre ustedes participando de este abrazo, a los tres, Adriana, Hugo y Alejandro, resaltar de ustedes este espíritu de fortaleza, de resiliencia para seguir adelante, de amor por la vida, de dedicación a la memoria y por sobre todas las cosas de no acuñar rencores ni odios ni destemplanzas dentro de esos corazones que han sido tan lastimados. La verdad que cuando uno ve que gente que ha pasado por sufrimientos tan extremos, logra seguir adelante con el corazón abierto, conmueve. Así que el testimonio de ustedes es sumamente útil. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias.